abrimos ese espazo para conversar. Noble arte, ademais necesario, terapéutico, diría eu moitas veces, reflexionar e falar e compartir opinións con outras persoas. É o que facemos con usuarios e usuarias de Appen, pois aquí cada 2 semanas falamos de temas de interese. O último, pois fíxense, a actualidade, o apagón, como o vivimos, e agora hai que falar de outros que o mellor están aí e que son temas sobre os que hai que falar sí ou sí. Hoxe temos a Diego, a Anabela, a Carlos, a Miguel e a José, que están veñen de preparar cada semana, preparan pois as conversas que teñen aquí, porque son temas que nos interesan a todas e todos. A os 5, que tal? Moi bons días. Bos días. Hola, bos días. De que imos falar hoxe? Quen presenta? A ver, quen leva a voz cantante? Iba a decir a Anabela, por exemplo. Hola, bos días. Moi bons días, Anabela. De que nos ides falar? Pois do bullying. Do bullying. Sí. Vaya tema, tamén. Sí, señor. Sí. Pois sí, queríamos falar do bullying porque é un comportamento agresivo que se repite entre estudiantes, no que máis xente, máis persoas intentan intimidar facerlle daño a unha persoa en concreto. A los adolescentes. Sí, son adolescentes normalmente. Bueno, collen de rutina un rapaz e empezan a facer agresións físicas, perdón, que me trabei, psicológicas. Entonces esa persoa empeza a ter inseguridades, pode chegar a ter procesos de suicidio, intentos de suicidio, enfermedades mentales. Bueno, é un problema moi sensible. É un problema que está sensibilizada a sociedade, porque antes quen non, falo de xente xa maior como a mí, non? Quen non ao mellor pois sufriu algún o abusón que lle decíamos no cole, quen non sufriu ao mellor acoso por un alumno, por un compañero ou compañera no cole, e ao mellor antes estaba como que era natural, cousas de nenos, e hoxe en día parece que hai a conciencia de que é un tema da sociedade, unha enfermedade da sociedade, non sei que vos parece. Eu penso que antes non estaba tan sensibilizada a xente porque non había os medios que hai agora, como os móviles e outros tipos de aparellos que a xente colga en internet, pois vídeos pegándolle a un alumno, a un compañeiro, ou ríndose del, ou facéndolle burla de todas as maneiras posibles. Ahora se hace público. Ahora se hace público y antes se callaba todo. Les gusta además grabarlo, a la mayoría son inconscientes que hasta lo graban. Es lo que iba a decir ahora, que aún encima lo graban, para que los vean. Y también está la pertenencia a un grupo, ¿no? Cuando son adolescentes tienden a querer pertenecer a un grupo y dicen, o estás en el grupo o te aíslan. Y ahí si te aíslan ya empiezan a ir a por ti. Claro, lo que pasa es que ante el bullying tenemos que reaccionar, porque si te callas, pues... Sí, no, hay mucha gente que, por ejemplo, lo ve y no dice nada, claro, por miedo a ser las represalias, claro. A que abusen de ti también. Claro. Yo quería decir que el tema del bullying viene mucho también de la educación que se da, tanto en las familias, pero bueno, las familias pueden ser disfuncionales, con lo cual tampoco podemos hacer mucho con las familias, porque cada uno educa de diferente manera. ¿Qué quiere decir esto? Que se tendría que partir de la base de la educación en los colegios. Yo, por ejemplo, mi hija estudió la Grande Obra de Atocha, y en el colegio es un colegio en el que se prepara a los niños desde una base muy pequeña en el compañerismo, en la igualdad,
en ayudarse unos a otros mutuamente. Entonces, mi hija en ese sentido y los compañeros que estudiaron con ella están unidos a la par. Mi hija ya está en la universidad y aún se siguen llamando para salir juntos. Van las 3 clases que estudiaron juntas, salen de marcha por ahí, siguen siendo, de hecho, el novio de mi hija, bueno, esto lo digo así, es de cuando estudiaba en primero de educación infantil. Entonces, ¿qué quería decir yo? Mi hija tuvo suerte, pero no se trata de suerte. Esto debería de pasar en todos los colegios, que todos los niños recibieran una educación contra el bullying en todos los colegios. Debería del gobierno de poner un psicólogo especializado en esta clase de maltrato, como es el bullying. Debería de estar implantado en todos los colegios. A mí esto que está falando Anabela me parece moi importante, porque creo que todo parte de unha educación que en valores que parece que non se teñen en conta, non? Por exemplo, eu vexo que do que era a miña xuventude agora hemos avanzado moito en moitas destos valores sociais, persoais que facilitan a manipulación dunhas persoas sobre outras, a utilización dun aspecto da característica personal dunhas persoas e doutras para aproveitarse delas e sacarlles pois a ridiculación duns comportamentos, non? Paréceme que a sociedade debería valorar máis a honestidade, a solidaridade, menos o individualismo, ter en conta que a educación nesos valores é un factor que influye moito na falta de recursos para protexernos todos do bullying, e que pois tendo unha sociedade que se implique e que fomente unha serie de valores en moitas formas da educación, non? Que sería pois unha parte fundamental do tratamento destes problemas. De feito, eu penso que en outros países de Europa xa teñen psicólogos infantís nas escolas, en os institutos sobre todo. Pero eso es, para el presupuesto es algo inviable, es difícil de sostenerse. Pero en España, por la idiosincrasia del país, pues no se puede mantener eso. Es difícil, pero bueno, se debería intentar educar a los profesores por lo menos en unas nociones básicas que les permitan tener en unas... Sí, que tuvieran una cierta... conocimientos de psicología básicos para atajar y detectar precozmente los casos que a veces es moi difícil de non credes que se avanzou moito neso? Eu penso que se avanzou neso, digo en España. Eu lembro de cando era o rapaz que, a ver, ainda non se extinguieron os dinosaurios, pero bueno, hai moitos anos e cambiaron moito as cousas. É dicir, a mí me parece que os centros, as familias tamén están máis sensibilizadas, pero a mí me parece que quizás o tema, personalmente, non sei se estará máis nas casas, que é de onde temos que fomentar, aínda que hai infraestructura e tamén hai que crear infraestructura, como decía Anabela, nos colexios, pero a mí nas casas me parece que non dalle ao tema unha importancia leve, é dicir, non son cosas de nenos. O acoso no cole non son cosas de nenos. Yo lo que creo es que hay que atajar el problema, lo que decía Anabel, de raíz, o sea, atajarlo cuando estamos a tiempo de formar a las personas, es cuando eres pequeño y tal, cuando te pueden educar en lo que decía Carlos, en valores, en principios,
honestidad, en contra del mundo en el que vivimos, que es muy materialista, y todas esas cosas. Yo creo que si desde pequeños nos educan, pues saldremos mejores personas, que al fin y al cabo pues es lo que les falla a los adolescentes a veces, que se están formando y todavía son edades muy críticas porque todavía no está completamente formada su personalidad, y yo creo que desde pequeños es cuando mejor se puede atajar el problema. Habría que educar a los educadores en las universidades, educar a los profesores, luego hacer campañas de concienciación, de prevención. Muchos profesores te podían decir: a mí me pagan por enseñar, no me pagan por mirar por los niños. Claro, pero yo creo que ese es un problema, el que tiene contacto directo con los alumnos son los profesores. Entonces deberían ser conscientes de que son partes de la sociedad, partes muy importantes, partes del problema. O sea, son partes que pueden ayudar. Son los que tienen, aparte de la familia, que es otro pilar importante. El pilar de los profesores pues es fundamental, y aunque sea un profesor de matemáticas, pues el profesor de matemáticas tiene que interactuar con sus alumnos, no solo ya sé que parece raro pero yo creo que es necesario que no solo enseñen, que sepan enseñar en valores a los alumnos. No, y además es que yo creo que esto es bueno, porque al enseñar la asignatura y tiene psicología hecho, claro, va a ser mucho más fácil que aprenda la asignatura y que te respete. Y que te respete, y aparte que te la sepa enseñar, y con una cierta psicología va a ser muchísimo más fácil, o sea, hasta para el niño adaptarse a las clases y todo. Que pues no solo estamos enseñando conocimientos teóricos de distintas materias, sino que estamos formando a personas. Las personas los forman en las familias principalmente, pero también los profesores, que son los que tienen también mano con los alumnos. Claro, exactamente. Entonces yo creo que son dos pilares básicos, el profesorado y la familia. Pero la familia, si está educada desde pequeña, pues va a educar mejor. Claro. Entonces hay que educar a toda la sociedad desde que son pequeños. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, José. Pues yo quería comentar una cosa, y no quiero coger defensa de los agresores, porque lo que hacen es inadmisible y no se puede tolerar. Exactamente, no se puede justificar ni tolerar. Pero yo he supido de unos chavales que se la jugaban gamberros, maltratadores, y que en realidad era gente muy insegura, y que en casa a lo mejor le pegaba el padre, o en casa estaba con muchos problemas, y a lo mejor él, para, ¿cómo decir? Evadirse. Sí, pues... Eu que penso que quere decir Miguel é que a figura do maltratador pode ser a figura dunha persoa que realmente ten unha serie de problemas que non están resoltos no seu comportamento, e que, por exemplo, reincidindo no que é a educación, si estivésemos todos educados por unha sociedade con uns valores máis xustos e máis ecuánimes entre todos, pues sí, nos sería moito máis fácil non perder a pista dunha serie de comportamentos que, aínda que na xuventude pode ser cando máis nos afecten, poden afectarnos o que é ao longo de toda a nosa vida, non? Sí, que o mellor o propio maltratador ou a persona que fai o bullying, o mellor é maltratado na súa casa. Sí, entonces, sufre la violencia doméstica en la mayoría de los casos. Exactamente, o mellor el reflexa despois o daño que lle fan, explota, y luego, exactamente. Y luego los acosadores sufren el misma proporción, o sea, tienen ideas suicidas y se suicidan en la misma proporción
que los acosadores, o sea, que los acosados. E que o tema que estades plantexando, o sea, no son personas de éxito ni mucho menos. É dicir, o papel de vítima, José, que pode chegar a ser o acosador, é dicir, hai que actuar para protexer as vítimas, pero tamén, igual que falamos, por exemplo, vou facer un paralelismo, cando hai unha persoa que cumple unha condena por un delicto, hai que rehabilitala ou tentar rehabilitala. En este caso tamén, é dicir, ir un poquinho a ver que leva a esa persoa que acosa, que fai bullying, a chegar a esa situación, ¿no? Eso es tan importante como proteger a las víctimas. Yo creo que son sus propias inseguridades. Intentan reafirmarse porque es una edad en la que todavía no están del todo formados, y yo creo que intentan reafirmarse sometiendo al más débil. Y yo creo que vamos, que simplemente por medo, ou mellor por esa inseguridade que leva a ter medo desa persoa que acoso, porque o mellor penso que é superior a mí moitas veces, ou ten envidia dese neno que é brillante na clase, ¿no? Intentan reafirmar su propia personalidad a base de un dominio, unha forma cobarde, por decirlo así, porque van en grupo. Normalmente en grupo, sí. Sí, lo que quería decir yo también, que a lo mejor son tres chavales contra uno y es complicado defenderse. Porque si fuera uno solo, aún podrías decir un pase, me da una bofetada, le doy otra, ya sé que no se puede hacer eso, pero te puedes defender, pero cuando te vengan 3 o 4 encima... Nese caso, a figura que eu penso que tamén é moi importante é a figura de que facemos todos cando vemos o bullying ao noso alrededor, non? Moitas veces o papel pasivo de tolerancia e de non actuación de ninguna maneira de un acoso que se está producindo diante das nosas narices, pois pode levar ao consentimento e a proliferación dun maltrato diante dos nosos propios ollos, vamos. Sí, eu creo que tamén os profesores tamén forman un pilar importante neste tema, porque a veces os profesores tamén pasan un pouco de todo e non se queren implicar, e deberían de implicarse a veces máis do que se implican. Porque é unha cousa... No, a veces escurre en el bulto, a veces sí. Es mala propaganda para el propio colegio admitir que tienen ese tipo de conductas en el colegio y lo esconden. Y luego muchas veces hasta los propios acosados son los que se tienen que ir del colegio, más que los acosadores, cosa que es una barbaridad, vamos. Sí. Pues hoy en día ya no es como antes, porque yo cuando era jovencito... También de bullying, la verdad es que sí, me zurraron bien zurrado. Hasta que vino, es una anécdota, pero hasta que llegó un brasileño que parecía Arnold Schwarzenegger y me hice amigo con él y llegué al día de la gimnasia, que normalmente siempre me zurraban, eran 3 o 4 gamberros, y llegó el brasileño, caches como era, y dijo, el primer que le toca... tiene problemas conmigo. Pues ya se me resolvió toda la vida. Estuve más feliz, imposible ser más feliz en el mundo en ese momento. Ahora nos rimos porque nos quedan en anécdotas rapaces, pero precisamente se o analizamos non deben quedar en anécdotas, e nós que o podíamos vivir cando éramos jovencitos, como di Miguel, pero hoxe en día é un tema moi gordo, é dicir, os rapaces o poden pasar moi mal. E con lo que quería llegar con eso es que ahora hoy en día no solo hay el bullying en el colegio o en la calle, también hay bullying con el móvil, que es otra cosa, es una cosa a mayores de lo que nosotros... Y moito máis grave, el además. El bullying cibernético. Sí. El bullying cibernético, lo peor de todo del bullying es que cuando te vas al colegio, el bullying, cuando te vas a casa, en teoría... te crees que ya en casa vas a estar a salvo, pero cuando es bullying cibernético te acosan las 24 horas del día sistemáticamente
crean rumores sobre tu persona, te difaman, en comentarios a tus espaldas, hasta hacen vídeos trucados y manipulados, y te destruyen, acaban, y claro, y con lo adictos que son los jóvenes a estas tecnologías, Aí quería chegar eu. pues es algo que el bullying no acaba en el colegio, acaba contigo, vamos, porque es... Eu penso que os medios de comunicación tamén tiñan un papel que facer, porque deberían mostrar a problemática que existe no país, porque non estamos falando de 4 maltratadores, o sea, en cada instituto hai casos. Non creo que haxa ningún instituto que se libre. No, sí, las estadísticas que yo he visto, hay 2 acosados por cada clase de 28 alumnos y hay un acosador por cada 2 clases de 28 alumnos. O sea, las estadísticas son abrumadoras, o sea, están en todos los colegios, pasan. Y eso es un fallo de la sociedad, porque no es solo cuando, no solo cuando son pequeños, cuando sean mayores irán a más. Y al final la sociedad se ve perjudicada, porque hay gente con problemas, que enferman, otros acaban en la cárcel. A ver, es un problema difícil, porque todos pensamos que son la típica broma que le gastan a un niño. No, antes pasaba eso, que decían que eran cosas de niños, que se podían arreglar entre ellos, que hay que dejarles que se autogestionen. Pero ahora es lo que dice lo que dice José, que con el ciberacoso y todo esto, pues la gente está acosada las 24 horas del día, y más con el uso del móvil. Sabes que me preocupa a mí moito desto de o uso del móvil, o ciberacoso, é dicir, non só a violencia física, senón o acoso, o asedio, non? E me preocupa moito que unha persoa, un neno, ou sobre todo un grupo de nenos, non é que acosen a alguén, senón que o acosen para gravalo. Non o gravan porque o acosaron, senón que o obxectivo é gravalo e difundilo. Sí. Que me parece aínda, digamos, como máis retorcido, é dicir, aí habería que ir, porque me parece que un problema moi grave de valores que decía antes Carlos, non? Que nos está a pasar, e aí eso sí que me parece, un neno pode ter unha inseguridade e abusar de outro, pero que o fagas para ter notoriedade nas redes sociais pareceme unha enfermedade grave da nosa sociedade. Es que si te das cuenta, ya no son los adultos, los adolescentes no dejan el móvil, vamos, ni 5 minutos. Y entonces, claro, son víctimas de un círculo vicioso, que es el círculo del móvil, que yo creo que yo estaría a favor de que hubiera una restricción de ciertas páginas. Puertas al campo, eso no se puede. Habría que... Bueno, sí, porque si les quitas el protagonismo, el protagonismo, nos colegios xa non se debería permitirte o móvil, eso xa para empezar. Bueno, pero xa se está avanzando neso, teño entendido, ¿no? Sí. Pero no deja... Ahora pero despois os móviles se empieza a utilizar el móvil a los 10 años ya, yo creo, 11, 12. Pero eso es porque los padres lo permiten también. Pero bueno, un control parental por culpa por parte restringir alguna aplicación en concreto, TikTok, Instagram, exactamente. WhatsApp, Facebook. No sé, es que pasa en la mayoría de estas aplicaciones son propicias para el bullying, hasta en WhatsApp. Eu creo que aí o trato o deberían de facer as familias e despois nos colexios. Pero a mí, Anabela, me parece que moi bo que agora se este buscando legislar eso, porque as familias moitas veces os papás, e ti que eres mai o sabes, e dice, claro, que non podo loitar contra o entorno. Si hai unha norma que te axuda a restringir o acceso aos escolares ás redes sociais e aos móviles, ata certo, a ti te axuda como pai ou como nai, ¿no? Ahora en los recreos, en los institutos, está prohibido que los niños usen el móvil.
Y yo lo veo muy bien, porque también es una forma de aislarse, porque estás con el móvil y estás ahí metido en tu mundo y es una potencia... Unha vía de escape, penso. Sí, unha vía de escape, e tamén eres proclive a que te fagan bullying, porque claro, sempre hai 3 ou 4 que se reúnen e di, mira ese, tal e cual, vamos a por él, tal e cual. Pero sobre todo no hay que callarse, hay que denunciarlo. Ya, no, eso sería el ideal. A mí me pasaba de pequeño que pero muchas veces que se callan por miedo. No reaccionaba por miedo. Exacto. Y yo creo que eso hay que superarlo y pasar a la acción. De hecho, hoy en día, según estadísticas que he mirado, el 40% reacciona bien ante el bullying. Luego hay un 25% que reacciona solo si es contra amigos suyos. Luego hay un 15% que no reacciona, que tiene miedo y se calla. Yeah. Y luego hay un 10%, 7% que es indiferente o hasta lo justifica. O sea que la gente está empezando a tomar la iniciativa, sí. Y los matones pues tienen sus días más contados. Ya. Pero... Bueno, debería, ojalá que todo esto teña os seus días contados, os matós, pero me parece... a min que aínda nos quedan deberes por facer. Decía, legislación, que vos parece? Educación, legislación, que debe ter máis peso para solucionar todo isto? Eu penso, por exemplo, que a educación é moi importante. A legislación non penso que este nun segundo plano. Teñen que poder de alguna maneira legislar os tempos ou a forma en que os nenos que por non ter un carácter formado pois utilizan unhas herramientas que son moito máis potentes que as que nos tiñamos cando éramos nenos para facer dano ou para provocar pois boas accións ou dunha forma inxenua transmitir pois o camiño bo de facer as cousas, non? Eu penso que los niños no son malos por naturaleza, entonces yo creo que habría que ir a la raíz del problema, que es ¿por qué este chico o estos chicos se dedican a esto, a maltratar, a tratarlo mal, a una persona que consideran inferior? Es que la sociedad en la que vivimos da pie a que pasen estas cosas. Cuando ves guerras por todos lados, cuando ves injusticias, o sea, la violencia, tú ves un telediario, es que no puedes estar... Ves un telediario y pasan mil cosas, la violencia está en todo... y lo justificas, estás comiendo mientras... La violencia está desgraciadamente, ha estado, no digo que ahora más que antes, pero la violencia está ahí. Porque ahora hay más medios para darse cuenta de ella. Sí, ahora se pueden hacer cosas, claro, se pueden... Hay más medios para darse cuenta, pero hay más asedio. La educación es fundamental, porque... Pues vivimos... Y luego la legislación, lo que sucede es que no puedes hacer nada, no puedes castigar... No son imputables. No son imputables, son menores y no son imputables, con lo cual, ¿qué puedes hacer? Pues cambiarles de colegio... llevarlos a un reformatorio, no sé hasta qué punto... Eso es bueno para ellos. Hasta qué punto, claro. Pues no sé cómo se podría atajar el problema, pero la legislación no creo que se pueda hacer mucho. Yo creo que apostaría más por la educación. La educación es fundamental y pues desde niños. Yo apostaría por una legislación que fuera como unos cursos a los maltratadores, que tuvieran que hacer unos cursos como de reciclaje de valores y temas así, pero no el típico curso de que estén ahí, les dan la chapa y punto, no, porque no valdría para nada. Que participaran en actividades sociales, yo qué sé, con grupos de personas pero ahí con problemas. Estás luchando contra algo que ya se te ha venido encima.
o lo coges desde muy pequeño, que es lo más fácil. Ya. Si tú coges a un niño pequeño, es que le educas en valores y le das afecto, y le das cariño, y le das humanidad, pero no solo en casa, en casa y en el colegio. Tiene que ser conjunto. Claro, en conjunto de las dos cosas, en casa y en el colegio. Y en las universidades formar a los profesores para que estén al tanto de todas estas cosas. Formarnos todos. Seguiremos falando, pero a media hora temos que cortar. Pero é un tema interesantísimo, é un tema importante, é un tema flagrante, porque a mí me dá moito medo ver certas cosas en internet e me fai pensar que estamos facendo, que fixemos mal para chegar a isto, e é un tema que quizáis eu me quedo con a metade de cada unha, educación, pero tamén legislación. Grazas a Nabila, gracias a Carlos, gracias a Diego, gracias a Miguel, gracias a José, gracias a Chema, que sempre está aí, que nunca fala de nada. Gracias a ti, Fran. Gracias a ti, Fran. E nos escoitamos e falamos dentro de 2 semanas, Muy bien. Aquí como un clavo, Bueno, vale, un saludo a todos. Gracias, Fran.